Bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas que nos hacen felices. En esta ocasión vamos a hablar de piratas, concretamente de la serie Black Sails. Vamos a explicar quién era cada personaje en la realidad, su historia, de dónde han sacado las influencias para crear estos personajes que tanto nos han gustado en la serie Black Sails. Por supuesto, antes de empezar tenemos que aclarar dos cosas. La primera, aquí hay spoilers, por lo tanto, si no has terminado de ver la serie, es posible que te enteres del final de algunos personajes. Por otra parte, también tienes que saber que, aunque se trata de personajes históricos y por lo tanto sabemos su final, también hay personajes sacados de la Isla del Tesoro, el famoso libro de Stevenson. Así que la serie es una mezcla de personajes ficticios, de la novela más famosa de piratas, y por otra parte personajes que existieron en la vida real, cuyas vidas eran muy interesantes. Has de saber que Black Sails es una especie de spin-off de lo que se cuenta en la novela. Explica los acontecimientos sucedidos 20 años antes de lo que se cuenta en la novela La Isla del Tesoro. Por ejemplo, el Capitán Flint, uno de los protagonistas principales de la serie, nunca existió porque, como decimos, salió de la novela, aunque bajo el nombre de Jonathan y no James, una licencia pues sus iniciales siguen siendo la misma. Gran parte de la novela va de su historia y de su tesoro. Se trataba de un pirata sanguinario, así lo describían en el libro, y desgraciadamente tuvo un triste final ahogando sus penas en alcohol en una taberna de Georgia, Estados Unidos. Antes de morir le da el famoso mapa del tesoro a Billy Bones. Pero no todo son malas noticias. El loro de John Silver, el Largo, se llama Flint en honor al capitán, porque en realidad John Silver, tal y como pasa en la serie, tenía una relación de amor-odio con el capitán. Por lo tanto, al final Flint es recordado por lo menos durante 80 años más, que es el tiempo medio de vida de un loro. Billy Bones. Este simpático pirata ficticio acaba sus días bebiendo ron en la taberna El Almirante Benbow, que es el lugar donde ocurren los acontecimientos del primer episodio del libro. Él posee el mapa del tesoro que le dio Flint, pero sabe que sus amigos piratas están a la zaga, van detrás de él y por lo tanto el protagonista de la novela, que es un joven que no sale en la serie, acaba con el mapa del tesoro. Le da este mapa a Jim Hawkins, que es como se llama el niño, el protagonista, porque es el hijo de los dueños de una taberna en la que él está bebiendo y muere de un infarto delante de él. Por lo tanto, así comienza el libro. Este final es recordado por todos aquellos que se han leído este clásico de la literatura de aventuras y es un poco triste, especialmente porque era un personaje en el que la serie se le tenía mucho cariño. John Silver el Largo, otro de los protagonistas de la serie, es uno de los protagonistas principales también del libro. Queda descrito como amable, astuto, ahorrador y un superviviente que está dispuesto a todo para seguir respirando. Al principio no se sabe que era el cocinero de Flint. Recordemos que en la temporada 1 él se salva mintiendo, diciendo que él es un cocinero y que por lo tanto no deberían matarle. Pero luego se revela todo, incluido cómo pierde la pierna. En el libro acaba estafando al protagonista Jim Hawkins, ya que le roba una parte del tesoro de Flint y con ello se gana su cómodo retiro. Por tanto, podemos decir que en Black Sails logran un personaje muy parecido a la novela. Ben Gunn es el único miembro original de la tripulación de Flint, aunque en la serie solo aparece de refilón, en la tercera y en la cuarta temporada, cuando es prisionero, especialmente cuando están ocultos en la jungla. Esto tiene un buen encaje con la novela porque en realidad Ben fue abandonado a su suerte en la isla cuando fue incapaz de encontrar el tesoro sin la ayuda de un mapa. Durante 3 años vagó por la selva y se volvió loco, desarrollando además una obsesión por el queso. Años más tarde el protagonista del libro le encuentra, le trata con amabilidad y además llega a tener una pequeña parte del tesoro. Y antes de pasar a los personajes históricos que sí existieron de verdad, tenemos que hacer un pequeño apartado a los personajes históricos que sí existieron de verdad, pero que también salen en la novela, como es el caso de Israel Hands. Este pirata en la novela es un miembro de la tripulación de Silver y uno de los cañoneros de la tripulación de Flint. Sin embargo, su envergadura histórica es mucho mayor, pues era uno de los hombres de confianza del mismísimo Barba Negra. Comenzó siendo un allegado hasta que el mismísimo Teach le encomendó ser el capitán de la Aventura, un barco que había capturado.
pasó años asolando las costas de Carolina del Norte hasta que fue herido en una pierna y se cree que por el mismísimo Barbanegra, se desconoce por qué. No obstante, fue hecho prisionero, pero como empezó a sacar los trapos sucios, todos los comercios ilegales que había hecho con funcionarios de Inglaterra, pues finalmente fue absuelto y murió en Londres completamente arruinado tras una vida de aventuras. Y ahora vamos con los personajes que sí existieron. Capitán Charles Vane. Este personaje está basado en un pirata que sí existió, aunque no fue un pirata por mucho tiempo, como la gran mayoría en realidad. El Capitán Vane comenzó como corsario, es decir, siendo un pirata pagado por la corona inglesa para saquear barcos españoles, y tras el gran botín sacado del Urca de Lima, se hizo con montañas de oro. Ejerció la piratería con base en Nassau hasta que finalmente fue hecho prisionero y ahorcado en Port Royal. Lo gracioso de su historia es que una vez fue capturado y se le permitió volver a vivir al amparo de la ley, pero como corsario. Aceptó el trato y un par de semanas más tarde ya estaba robando y saqueando de nuevo. Jack Rackham. Fue un pirata nacido en Cuba que luchó bajo las órdenes de Charles Vane. Trató de deponerle como capitán por votación frente a su tripulación y llevó una vida de saqueos. Se hizo famoso entre otras cosas porque las dos piratas más famosas, Annie Bonny y Mary Red, fueron parte de su tripulación. En una ocasión logró el indulto de Wood Rogers y pasó a ser corsario a cambio de intentar cazar a Vane, pero años más tarde acabó de nuevo ejerciendo la piratería. Finalmente fue hecho prisionero de nuevo y fue ahorcado en Port Royal. Barbanegra. Edward Teach, o Edward Touch, fue un pirata bajo las órdenes de Benjamin Hornigold. Luego, tras ascender a capitán, saqueó ciudades y barcos sin descanso en su barco Ranger. Ese es el mismo barco que en la serie lleva Jack Rackham. Finalmente fue apresado y murió en combate tras recibir 25 heridas, 5 de las cuales eran disparos. Se dice que felicitó a la persona que le clavó una espada antes de morir. Fue especialmente famoso por llevar muchas pistolas y velas ardiendo en su sombrero durante los asaltos, pero finalmente, como decimos, cayó derrotado y su cabeza decoró el barco inglés que le hizo presa. Benjamin Hornigold fue el capitán de Barbanegra y juntos saquearon muchos barcos españoles. Cuando se separaron se hizo famoso por ser calmado y con pocos vicios. Cuentan que llegó a saquear barcos tan solo para robar sombreros porque su tripulación y él estaban borrachos y habían decidido tirar los suyos por la borda. Recibió el perdón por parte de Wood Rogers y se dedicó a cazar piratas, aunque naufragó poco más tarde y murió. Anne Bonny. Anne es una de las dos piratas más famosas de la historia. Ella era una irlandesa que no estaba conforme con su vida, por lo que se casó con un pirata de poca monta. Se mudó a Nassau y ahí se hizo famosa por ser atractiva, tener malos modales y ser muy violenta. Poco después se enamoró de Rackham y formó parte de su tripulación. Y durante sus saqueos conocieron a Mary Red, que sale en el último capítulo de la serie como un guiño a este personaje histórico. Según cuentan, formaron un triángulo amoroso. Cuentan que estas dos piratas fueron las únicas que resistieron hasta el final antes de ser hechas prisioneras. Finalmente, para librarse de la horca, dijeron que estaban embarazadas. Ya en prisión le dejaron visitar a Jack y le dijo lo siguiente: si hubieses luchado como un hombre, no morirías colgado como un perro. Finalmente, ella se escapó de prisión y nunca se supo más de ella. Su compañera Mary Red murió en prisión presa de la enfermedad. Wood Rogers. Este personaje es exactamente como lo describen en Black Sails, un ex corsario que persiguió a piratas y españoles hasta el día de su muerte. Gobernó las Bahamas y dio indultos a Rackham, Vane y Hornigold. Y como decimos, solo el último cumplió con su promesa. Fue responsable de mandar a la horca a la mayoría de los piratas famosos. Como curiosidad, también deciros que es conocido por ser el capitán que rescató en 1709 al marinero escocés Alexander Selkirk, que es el mismo que inspiró la historia de Robinson Crusoe. Ned Lowe. Este pirata aparece en la segunda temporada de Black Sails y es conocido por ser cruel y sanguinario. Por lo visto, ninguno de la tripulación llegaba a hablar bien de él. Cuentan que tras crear un motín y desarrollar su carrera de pirata en el barco The Fancy, el mismo que lleva el capitán Vane en la serie, llegó a hacer tragar a una víctima sus propios labios cortados de su boca.
En la serie le describen como un maníaco amante de la crueldad, pero lo cierto es que fue compañero de aventuras de Bane. Desapareció en 1724 y no se sabe cómo murió. Por lo tanto, es muy probable que no fuese Bane quien acabase con él, tal y como ocurre en la serie. Y por último tenemos a otro protagonista que no es humano, es un barco, y cuenta como un personaje más de la serie. El Urca de Lima es el objetivo de los piratas durante 2 temporadas, y finalmente es el oro de este mismo barco el que cimenta todos los giros de la serie. Este barco originalmente se llamaba Santísima Trinidad, que no hay que confundirlo con el legendario barco Santísima Trinidad que luchó en Trafalgar, simplemente porque aunque tenían el mismo nombre, este fue conocido por su apodo, Urca de Lima. Esto es así porque Urca recordaba a la palabra arca, que es donde guardaban el oro, y de Lima porque el capitán era Miguel de Lima. Finalmente este barco se hundió en 1715 cerca de Fort Pierce, en Florida, debido a una tormenta que se llevó a 1000 vidas y la mitad de las naves. Los supervivientes y el resto de navíos llegaron hasta la costa y lograron rescatar gran parte del tesoro. Escondieron una porción, pues sabían que los piratas rondaban por ahí y pidieron un rescate que tardó meses en llegar desde Cuba. Y fue mientras tanto que Charles Vane logró interceptar el mensaje y saquear una parte del tesoro que le hizo inmensamente rico. Luego, finalmente, gran parte del tesoro fue recuperado por los españoles, pero no se supo nada de este barco hasta que fue encontrado en 1928. Y esto ha sido el análisis de cada personaje importante de la serie Black Sails. Esperamos que hayáis disfrutado con este vídeo y que os haya gustado tanto la serie como todo lo que hemos aprendido aquí. Ya sabéis que desde la web lascosasquenoshacen.felices.com podéis encontrar mucho contenido de cómics, de videojuegos, de series, de películas, de todas estas cosas que nos hacen felices. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y sobre todo, lo más importante, sé feliz.